Hoy tengo el privilegio de continuar con el tema que inició nuestra hermana Tania sobre cómo entender la Biblia, cómo comprenderla. Es toda un tema que debería de ser prioridad en la vida de un creyente, de una creyente, porque es donde vamos a desarrollar estrategias espirituales para mantenernos firmes en la roca. Amén. Tania nos habló de cómo está la Biblia escrita para todos, quiénes la escribieron, en qué época se escribió, cómo hace que los cristianos que leemos la Biblia y la estudiamos nos seamos cristianos fuertes. Nos habló del diario espiritual. ¿Cuántos iniciaron esa dinámica ya? De empezar su diario espiritual. Los métodos que tenemos para estudiar la Biblia y también el origen y su estructura. Nos enseñó y dice: usted puede. Me encantó eso, usted puede. Porque a veces cuando creemos que las cosas son como un poquito más, nos retan a desarrollar habilidades que tal vez no tenemos. Es como si a mí me dijeran: vaya a hacer gimnasia rítmica, ¿verdad? Qué susto, seguro voy a la primer clase y me duele todo, pero resulta que si inicio, probablemente la primer clase me va a doler todo, pero al mes ya voy haciendo la gimnasia. Apenas tenga mi rodilla buena voy a intentarlo. Así que si me ayudan con la presentación. La Biblia nos enseña, o más bien lo que nosotros hoy vamos a estar hablando es cómo comprender la Biblia. ¿Cómo la vamos a comprender? Desde nuestra, no importa si no somos personas que hemos ido a un instituto, que hemos ido a una escuela, pero yo quiero que vean este ejemplo que nos da la palabra del Señor en el libro de Hebreos. ¿Están todos conmigo? Y dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, o sea, los judíos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Si usted ve el contexto de este versículo, vemos cómo Pablo había estado en Tesalónica y algunos judíos que lo oyeron en la sinagoga se fueron y lo acusaron con los romanos porque Pablo decía que había otro rey y eso era en contra de la ley romana, ¿verdad? Entonces, en el contexto de este verso, vemos que Pablo tuvo que salir huyendo de noche de Tesalónica, llega a Berea y las personas en Berea, dice, recibieron la palabra con solicitud, o sea, estaban ansiosos de conocer la palabra. Y segundo, ¿qué hicieron? Escudriñaron. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros entendemos que la palabra no es solo leerla como quien lee una novela o como quien lee un libro común y corriente, podemos entender que la palabra está diseñada para tres acciones: leerla, estudiarla, meditarla, obedecerla y compartirla. Amén. La palabra es algo dinámico, no es algo estático. Es algo que cada vez que usted la lee, algo nuevo nos va a enseñar. Y dependiendo del momento de la vida en que usted está, le va a educar. Ahora, términos que vamos a iniciar hoy. El primero se llama hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a saber cuál es el mensaje original y cuál es el impacto esperado que esperaba el escritor en su contexto original, ¿verdad? Esa fue escrita en el libro de Hebreos, estaba escrita para los hebreos, era una carta que Pablo le escribió a los hebreos. Entonces, todo el mensaje, ¿para quién era? Para los hebreos.
Pero como la palabra está inspirada por Dios y es una multiforme sabiduría, también nos habla a nosotros. ¿Estamos? La segunda es la exégesis, que significa extraer de todos los diferentes contextos el significado de cada texto. Ahora vamos a ver un cuadrito muy bonito. Y el siguiente se llama homilética. Estos términos, aunque suenen raros, es el diario vivir en la iglesia. Cada predicador que viene aquí hace hermenéutica en la palabra, hace una exégesis. Cada uno de nosotros, cuando interpretamos la palabra, estamos extrayendo de la palabra algo para nosotros, y cuando se lo compartimos a alguien, estamos practicando la homilética. Así que aunque suene raro, usted lo practica con mucha frecuencia. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de los diferentes tipos de interpretación bíblica, tenemos, o de hermenéutica bíblica, lo que estamos hablando, hay diferentes formas de interpretar un texto, ¿verdad que sí? Entonces el primero se llama histórico gramatical. Cuando nosotros leemos un texto y empezamos a ver que ese texto no está escrito en el vacío, ese texto está escrito en un contexto, que posiblemente, si usted lee un libro de historia, era una guerra y hubo un rey y hubo una traición y pasó un contexto político ahí que derrocó a ese rey, ¿verdad que sí? Entonces toda la parte histórica que hay alrededor de ese texto es importante para que usted y yo hagamos hermenéutica. El gramatical, cada palabra tiene un sentido específico. ¿Cuál fue el origen específico cuando esa palabra nació? Entonces tenemos que irnos un poquito al diccionario a buscar cuál es el origen en griego, cuál es el origen en latín, qué era lo que querían decir exactamente originalmente con respecto a esa palabra. Pero nosotros tenemos que pensar también en una forma natural. ¿A mí qué me dice esa palabra? ¿Verdad? Si estudiar es como mover la tierra, es como arar, como investigar un poquitito, pero también a mí qué me dice esa palabra. El literalista es el que dice esto y lo aceptamos tal y cual es. Entonces, ayer hablando con mi esposo, me dice un ejemplo es cuando Satanás vino a tentar a Jesús y le dijo, dice la palabra que puedes convertir esta piedra en pan si tienes hambre. Sí, él podía, pero el Señor le contestó con el propósito original de la palabra pan, y le dijo, pero también dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces Satanás estaba tentándolo con una interpretación literalista. El Señor le dio la interpretación contextual, en que no era solo un alimento, sino que tenía que ver también con la actitud espiritual. La parte dogmática, hay una interpretación dogmática donde hacemos una ley donde no existe o donde no está diseñada en la palabra. Entonces, y hacemos un dogma de eso. Entonces, por ejemplo, hay un dogma que existe en la iglesia tradicional, que cuando el Señor dice, este es mi cuerpo, refiriéndose al pan, y esta es mi sangre, refiriéndose al vino, asumen que cada vez que comemos el pan y comemos el vino, literalmente y en una forma dogmática, estamos comiendo el cuerpo de Cristo. ¿Verdad que sí? Hoy entendemos que es una celebración que simboliza la sangre y simboliza el cuerpo de Cristo. El alegórico. Algunos somos como personas muy creativas, y me acuerdo de una amiga que estábamos leyendo en Isaías sobre los pastos verdes y cosas así hermosas, de esas figuras literarias que el Señor nos da en la palabra.
Y ella me decía, es que ese pasto verde significa que nosotros somos tierra y ese pasto crece porque la lluvia del Espíritu cae en nosotros. Y yo, ahí sí, está lindísima la interpretación, pero no es lo que está diciendo el texto. ¿Cuántos me entienden? El texto decía que era una zona para reposar en pastos verdes. Entonces, cuando nosotros hacemos una interpretación de la palabra, tenemos que tener cuidado hasta dónde llega nuestro sentimiento, nuestra emoción, y hasta dónde la palabra está diciendo algo que yo no estoy entendiendo. Siguiente, por favor. ¿Ven este cuadrito? Ustedes, los que están llevando el curso, a todos les va a llegar las presentaciones, así que no se preocupen, todos les van a llegar a su correo. La regla para estudiar correctamente la Biblia es la ley del contexto. Si nosotros no leemos la Biblia entendiendo que hay un contexto en base al cual se diseñó, o el Señor lo escribió con ese propósito, ¿cómo vamos a entender ese contexto? Cuando hay una dependencia de Dios. Una persona con una mente natural no va a entender lo que una mente espiritual entiende. Amén. Porque la revelación del Espíritu Santo va a traer esa dimensión de interpretación o de revelación que cada uno de nosotros necesita. Lo segundo que debemos tener es una buena conciencia. Yo no puedo torcer la Biblia y hacer a la Biblia decir lo que yo quiero. ¿Verdad que sí? Una buena conciencia es tener una buena doctrina. Por ejemplo, si nosotros vemos en Primera de Juan 1:8 que dice que si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Verdad que sí? Pero resulta que si yo no veo el contexto, ahí Juan le está hablando a los convertidos que caen y se restauran, porque confesamos nuestro pecado y el Señor nos perdona. Si yo lo leo sin el contexto, yo puedo decir, con solo confesar mi pecado soy salvo, y no estoy tomando en cuenta que debo creer en el Evangelio de Jesucristo y en su muerte en la cruz para ser salvo. ¿Cuántos me siguieron hasta ahí? Entonces, esa exégesis de que solo soy salvo porque confieso mis pecados estaría equivocada, porque no estoy tomando en cuenta el contexto de toda la palabra. Tenemos que tener estudio personal. Qué lindo cuando vamos al estudio bíblico. Yo parecía, ¿verdad? Cuando recién convertida y todo era nuevo y todo era maravilloso, y yo salía de los estudios bíblicos ¿verdad? Maravillada, como nunca había entendido eso. Pero cuando hacemos el estudio bíblico personal, nos surgen dudas. ¿Y esto qué querrá decir? ¿Y por qué esto? Yo tengo una bendición de que mi esposo es teólogo, entonces, amor, ¿qué significa esto? Y él, en cuestión de 20 minutos, me da una clase maravillosa. Pero esa es mi bendición. Si quieres se lo presto, pero un ratico. Pero la mayoría tenemos que tener ayuda. Un diccionario bíblico, una buena Biblia de estudio, de hecho, Tania propuso el Halley, ¿verdad? Un comentario bíblico, ¿verdad? Entonces, varias herramientas para hacer nuestro estudio bíblico. Conocimiento de maestros dotados. Si hay gente dotada en la palabra, es en esta iglesia. Amén. Porque aquí se ha enseñado la palabra y la sana doctrina. ¿Qué nos lleva a todo esto? Otra vez a la dependencia de Dios, para que podamos entender el texto. Vea que en el centro está la palabra texto. Ese texto, como dijimos antes, tiene un contexto inmediato. Tiene un contexto de uso común, que es como yo lo interpretaría normalmente. Hay un contexto en toda la Biblia. Si hablamos de David
y Betsabé, todos nos ubicamos en un contexto. David fue un matagigantes, luego fue un libertador y luego un rey, y luego se le ocurre al muchacho quedarse cuando no tenía que quedarse en la casa y mete la patita, ¿verdad? Tenemos el contexto. En toda la Biblia, ¿quién era David? Hay una promesa sobre David, que de él vendrá el libertador, que él será la simiente de David, ¿verdad? Toda la genealogía de nuestro libertador espiritual. Entonces tenemos que ver también ese contexto. El contexto de las verdades fundamentales. ¿Cuáles son las verdades fundamentales en el caso de David? Un montón. El perdón, la santidad, la herencia y la promesa de Dios eterna de salvación. Y me encantó la semana pasada con Rocío, que habló de nuestra promesa escatológica. Me sonó maravilloso, que es el día que vamos a ver a Jesús cara a cara, y ya no habrá dolor y ya no habrá tristeza. Amén. Entonces, todo lo que podemos ver en el texto, para que cada uno de nosotros tengamos la visión clara de qué es lo que el Señor nos está hablando en ese momento. Siguiente, por favor. Las reglas. La regla del contexto va a tener, y vamos a tener que respetar ciertas reglas de interpretación. Entonces, la primera es, como dijimos, ¿qué me dice a mí ese texto en las palabras naturales? Se llama interpretación del texto en el sentido natural de la palabra. ¿Qué me dice? Yo cuando leí Hebreos, mira, qué bárbaros los de Tesalónica, y persiguieron a Pablo, y llegó a Berea. Qué chiva con la gente de Berea, que fueron gente que recibieron la palabra y que la escudriñaron. Eso me dice a mí el texto en una forma natural. Analicemos el contexto inmediato, traer balance por medio de textos paralelos. Si usted va a otros libros de la historia de Pablo, cómo Pablo fue fundando las iglesias, se da cuenta que la iglesia de Tesalónica se fundó después. Se fundó primero la de Berea. ¿Por qué? Porque habían corazones más dispuestos, porque los judíos de Berea eran personas más sensibles al Espíritu Santo. Y en ese entonces, si usted sigue leyendo el texto, algunos no sabían que se había dado Pentecostés. Y cuando Pablo les pregunta, ¿ya ustedes son bautizados? Ellos contestan, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo ora por ellos y son bautizados en el Espíritu Santo. Entonces todo eso lo sacamos del contexto. Cuidando los modismos. Nuestra Biblia Reina Valera, y hoy tenemos, gracias a Dios, muchas otras versiones. Si usted lee en Dios habla hoy, si usted lee la Nueva Versión Internacional, si usted lee la Biblia latinoamericana, le amplía el sentido de cada palabra. Así que yo le invito a que no se quede siempre solo con una sola versión. Trate de buscar las diferentes versiones, porque a veces cuando ellos explican, vuelvo a Rocío y a la semana pasada, al esposo de Rocío, a Bolívar. Cuando él habló del amor, ¿cuántos estuvieron en esa clase? Ok, él habló de Corintios 13, dice, el amor es sufrido, el amor es. En la versión que él leyó, dice, el que ama entiende que en el amor hay sufrimiento. ¿Verdad que sí? El que ama. Entonces le amplía la visión de qué es lo que está diciendo ese texto. Atención al lenguaje figurado, las metáforas. El Señor es un artista por excelencia, ¿verdad? Él pinta paisajes con palabras y nos hace tener imágenes de lo que Él está diciendo. Y tenemos que entender
cuándo es una imagen literaria y cuándo es una verdad bíblica. Como les decía hace un ratito, si vemos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará reposar. ¿Eso será literal o será una metáfora? Es una metáfora, porque Él sí es mi pastor, pero posiblemente los delicados pastos, lo que Él nos está diciendo, esa imagen de paz, esa imagen de seguridad que tiene la oveja, esa imagen de provisión que tiene una oveja cuando su pastor la acerca a tomar agua y él está ahí con ella, porque si no, la pobre ovejita se le llena la lana de agua y chucuplum. Entonces es una imagen literaria. Entonces tenemos que tener cuidado para poder interpretar correctamente. Vamos siguiendo. Ok. Y el tema de las parábolas es un tema particular que ojalá, si a usted le interesa, busque algún exégeta o algún libro donde las parábolas sean explicadas, porque el Señor a través de las parábolas, con la cotidianidad de la gente con la que tenía que tratar, les estaba dando una enseñanza. Y Él decía: el que tiene oídos, ¿cuáles son esos oídos? El oído espiritual, el oído de la revelación a través del Espíritu Santo. Siguiente, por favor. Características de usted como exégeta o intérprete. ¿Cuántos interpretamos aquí la Biblia? ¿Verdad? Porque la leemos. ¿Cuántas la leen? Si usted la lee, usted es un intérprete. Quiere decir que en el buen término técnico usted está haciendo exégesis, es un exégeta. Lo primero que debemos tener es dispuesto a buscar realmente la voluntad de Dios o la verdad. Hay verdades que a mí no me gustan, porque la verdad, dice un refrán, no peca, pero incomoda. Y si una amiga me llega y me dice una verdad como: Magda, qué gordilla estás, digo: sí, es que estoy comiendo muy rico, ¿verdad? Es una verdad, pero no necesariamente me va a gustar. A veces la palabra nos habla de verdades que no me gustan, como por ejemplo: perdonad a los que os ofenden. Yo creí que la Biblia se había equivocado ahí, recién convertida. Intimidad con el Espíritu Santo es ese tiempo, ya lo hablamos con Tania, ese tiempo personal, mente sana y equilibrada. Si hay algo que yo no entiendo, no tenga temor en preguntar. No tenga temor, no entiendo, pastor, hermana, compañero, ¿usted me puede explicar esto? Y equilibrada, que sepa traer a balance a través de otros versículos de la Biblia, a través de otro contexto, qué es lo que realmente el Señor me está hablando. Criterio sobrio, buena doctrina. Buena doctrina. Nosotros sabemos que Satanás existe, sabemos que es el príncipe de este mundo, pero sabemos también que nosotros tenemos la autoridad de Cristo en nuestra vida y que podemos ponerle límites a Satanás. Amén. Una doctrina, pero que no todo es un demonio y que no todo lo vamos a tratar con liberación. ¿Me siguen? Apto para enseñar. Una persona que quiere compartir la palabra, vamos a tener y a desarrollar una habilidad que es poder enseñar a los demás y a poder reconocer cuando hay una limitación y tenemos que seguir aprendiendo. El que quiere enseñar nunca deja de aprender, ¿verdad que sí? Leemos, estudiamos, venimos a la clase bíblica, preguntamos. Siguiente, por favor. Ok. Cuando el Señor nos pide que estudiemos la palabra, no solo es estudiarla, sino también, en la medida de lo posible, memorizar la palabra. Porque de la abundancia del corazón
Si usted guarda palabra en su alma, en su mente, en su espíritu, esa palabra va a estar ahí como espada de dos filos para ayudarnos en nuestra batalla espiritual.